Un saludo cariñoso a todos los telespectadores de mi tierra, Navarra. Me dirijo a ustedes, a vosotros, para presentaros unas breves reflexiones cómo cuidar con dignidad hasta el final de la vida. Las actitudes humano-cristianas, pues que las personas que creemos debemos tener. Y comienzo esta charla, esta reflexión, reconociendo que no tengo títulos especiales que me autoricen para hablaros de este tema tan importante como es cuidar con dignidad hasta el final de la vida. Me mueve el deseo de aportaros alguna luz que ilumine nuestros pensamientos, que ponga sensatez y bondad en nuestro corazón, presentando algunas ideas a las que podíamos llamar la espiritualidad del buen samaritano. Esta espiritualidad, que por su naturaleza va en contra de toda ley inhumana e injusta, como son la ley de la eutanasia, la ley del aborto. También tengo una razón. Durante más de 35 años me he dedicado a cuidar directamente a los ancianos, a los enfermos. Tengo que reconocer que esta dedicación, que esta experiencia, me ha hecho vivir de cerca el itinerario doloroso y progresivo del agotamiento. Os voy a hablar desde la experiencia, de lo que yo mismo he aprendido poco a poco, viviendo de cerca el largo viacrucis de los enfermos y de los ancianos. Pienso que el mandamiento fundamental del amor al prójimo encuentra en nuestra sociedad un área nueva, un espacio o área que podríamos formular de la siguiente manera: ¿qué tenemos que hacer para honrar a nuestros padres cuando lleguen a la situación de ancianos? ¿Qué significa amar a los ancianos y a los enfermos como a nosotros mismos? ¿Qué significa hacer con ellos lo que quisiéramos que hicieran con nosotros en las mismas circunstancias? Y desde el punto de vista social podríamos formular la misma pregunta en otros términos. ¿Qué significa hoy respetar los derechos fundamentales de una persona cuando llega a una situación de anciano, a una situación terminal? Durante esta charla vais a encontrar mucha influencia de mi experiencia personal. Os hablo desde lo que yo mismo he podido vivir, he podido reflexionar. Esto me ha servido para conocer las experiencias de otras personas y para interesarme por la situación de muchas familias que viven esta cruda realidad. Y hecha esta pequeña presentación, yo diría que en primer lugar necesitamos aprender a vivir de los enfermos y de los ancianos. Necesitamos aprender. Hoy la humanidad, la Iglesia, necesitamos aprender a convivir con los ancianos y con los enfermos. A mí me parece que es esta una de las experiencias nuevas, una de las experiencias importantes que tiene que hacer la sociedad de hoy. Hoy hay mucha gente que nos recuerda constantemente el dolor amargo, el dolor injusto de los niños que mueren prematuramente, que mueren por falta de higiene, que mueren por falta de alimentos, sobre todo en el tercer mundo. Vemos carteles, vemos lemas que nos recuerdan los estragos del hambre, los estragos de la sed en muchos países de África y de Asia. Pero casi nadie nos habla de la necesidad de acercarnos a la larga agonía de nuestros propios enfermos, de nuestros propios ancianos. Estas personas que necesitan de nosotros para soportar la debilidad de sus cuerpos
y la soledad de sus corazones. Estas personas que caminan lentamente hacia la muerte. Hoy, sobre todo los ancianos, se están multiplicando. Quizá no contábamos con ellos y resulta que son casi una cuarta parte de nuestra sociedad. No contábamos con ellos y resulta que forman parte de nuestra familia. Qué contradicción y qué paradoja. Cuando la humanidad se dedica a explorar los espacios celestes, resulta que tenemos mucho más cerca estos espacios inexplorados, estos espacios desconocidos, estos espacios que son las deficiencias, las necesidades, los sufrimientos de los enfermos y de los ancianos. Tenemos que tener el valor de entrar en estos espacios. Tenemos que recorrerlos, tenemos que explorarlos, tenemos que investigarlos. Pero sobre todo, tenemos que tener el valor de acompañarlos en su larga caída, acompañarlos hasta las oscuras tinieblas, estas tinieblas que produce la desintegración física, la desintegración biológica. Pensemos que hoy los ancianos son la exigencia moral más fuerte que tiene muchas familias. Tenemos que contar con ellos, tenemos que hacerles sitio material en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero sobre todo tenemos que hacerles sitio en nuestro corazón. Hacerles sitio con cariño, con nuestra atención, en la distribución de nuestro tiempo, en todas nuestras actividades de la vida. La realidad física de los enfermos y de los ancianos, sus consecuencias psíquicas, sus procesos de deterioro, la forma de aliviarlos y acompañarlos en este itinerario es un largo aprendizaje que todos tenemos delante de nosotros. Los investigadores y los sanitarios, las familias y los cuidadores, la Iglesia y las mismas instituciones públicas. Por eso necesitamos aprender de los ancianos y de los enfermos. Y necesitamos aprender de ellos para vivir de verdad en la verdad. Vivir de verdad en la verdad. Mirad, la verdadera imagen de la vida humana no es tal como nos la presentan los medios de comunicación. Ellos nos dibujan una vida a la medida de nuestros gustos, a la medida de nuestras fantasías. Yo diría que nos engañan con nuestra propia complicidad. Es verdad que siempre ha sido difícil llegarnos a formar una idea real, una idea objetiva de lo que es la vida humana. Y si es difícil porque los humanos tendemos a totalizar muchas cosas, tendemos sobre todo a totalizar la experiencia de cada edad. Y la tendemos a totalizar imaginándonos la propia vida como la prolongación indeterminada de lo mejor que en cada edad o en cada momento estamos viviendo. Poco a poco, con los años, con realismo y con valor, nos damos cuenta de que nuestra vida es un arco que comienza con la niñez, pasa a la juventud, que sube en los años de la madurez y que luego desciende hasta desaparecer en el silencio de la muerte. El mundo sigue y nosotros no estamos ya entre los vivos.
Los libros sapienciales, los libros de la sabiduría, nos dan testimonios de esta realidad y nos ayudan a descubrir las verdaderas dimensiones, el verdadero rostro de nuestra vida sobre la tierra. Es muy importante reconocer que la muerte temporal forma parte de nuestra vida real. Cualquier intento de ocultar la verdad de la muerte como parte de nuestra vida, yo diría que es una falsificación que impide asumir nuestra propia experiencia. Y a partir de aquí aparece otro aspecto de la cuestión. La verdad de la vida, cuando vivimos con los ancianos, cuando vivimos con los enfermos, consiste en ayudarles a caminar hacia la muerte. Nuestra vida no puede ser verdadera, nuestra vida no puede ser humana, no puede ser justa si ignoramos la necesidad del anciano, si ignoramos la necesidad del enfermo que tenemos a nuestro lado. Los ancianos y los enfermos son nuestro prójimo más necesitado de ayuda, más necesitado de amor. Ellos necesitan que otros vivamos con ellos su propia debilidad, necesitan que recorramos con ellos la peregrinación de estos últimos años. Y para ello hace falta unas actitudes que yo quisiera, aunque fuera telegráficamente, describir ante vosotros por si os sirven de ayuda. La primera actitud es reconocer la dignidad del anciano y del enfermo. Hay que partir de esta afirmación. La ancianidad y la enfermedad no disminuyen la dignidad, ni el valor, ni la grandeza de las personas. Posiblemente estas personas no son capaces de trabajar, no son capaces de resolver ningún problema de la casa. Muchos de ellos ni siquiera pueden mantener una conversación. Pero ellos siguen siendo hijos de Dios. También en ellos se cumple el plan de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El anciano y el enfermo, en su debilidad, es imagen de Dios. Imagen de Dios como no podemos serlo en ningún otro momento de la vida. Es verdad que Dios es el Dios poderoso, el Dios fecundo de la creación, pero también es el Dios débil de la cruz, el Dios débil de la agonía, el Dios débil de la muerte. Precisamente, el Dios que se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo es un Dios fuerte y poderoso, un Dios que por amor entra en el circuito de nuestra propia humanidad, un Dios que vive personalmente las angustias y la soledad de la agonía, de la impotencia y de la muerte. Y yo me pregunto, y os pregunto, telespectadores, ¿qué otra imagen mejor de este Dios impotente que la persona del Padre o de la Madre? Estas personas muchas veces privadas de sus fuerzas, privadas del dinamismo de sus vidas conscientes. La fe nos ayuda a descubrir su dignidad, a descubrir su grandeza, nos ayuda a descubrirla más allá de sus debilidades físicas, de sus debilidades psíquicas. Verlos como hijos queridos de Dios, verlos como portadores de la llama interior de inmortalidad, los realza
ante nosotros, y a mí me parece que suprime también cualquier planteamiento egoísta, cualquier planteamiento insolidario de comodidad o de menosprecio. Conceptos posibles como abandono o menosprecio son cosas que quedan excluidas de una mente y de un corazón cristiano. Al contrario, si sabemos mantener despierta una visión realista de la vida humana, esta vida limitada por la fe, o mejor dicho, esta vida iluminada por la fe en la creación y en la vida eterna, nos sentiremos movidos a una mayor solicitud, a una mayor ternura ante el misterio espiritual de una grandeza oculta, de una grandeza humillada por las debilidades biológicas y fisiológicas y psíquicas que nos da la misma naturaleza. La fe en la resurrección debería de cambiar nuestra manera de ver y de vivir la ancianidad y la enfermedad. La fe en la resurrección cambia la manera de ver la debilidad y la muerte. El anciano y el enfermo comparte la agonía y la debilidad escandalosa de Cristo en la cruz, pero la oscuridad del Calvario siempre tiene detrás el resplandor del domingo de resurrección. El cuerpo deshecho, la mirada apagada del enfermo o del anciano se transfiguran ante nosotros si los vemos como un breve tránsito en el camino hacia el resplandor de la resurrección. Un cristiano ve al enfermo, ve al anciano como un ciudadano del cielo, un ciudadano cuyo cuerpo destruido será transfigurado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo resucitado como el de Cristo. En la agonía y la debilidad de Cristo está de alguna manera incluida la debilidad y la agonía de todos los hombres. Cristo es la cabeza. En su muerte morimos todos y también aprendemos a morir en adoración, aprendemos a morir en obediencia, aprendemos a morir en esperanza. Estar junto a la cama o junto a la silla de ruedas del anciano o del enfermo es como estar con la Virgen María al pie de la cruz. Ella sufrió el dolor de la muerte, pero nunca dudó de la grandeza de su Hijo Redentor. El amor nos hace entrar juntos en el misterio redentor de la muerte cristiana. Las muchas renuncias que las familias tienen que aceptar son una manera de compartir la propia vida, una manera de compartir las limitaciones que anuncian en la propia carne el realismo de la muerte. Cuando cristianamente vivimos dolorosamente la muerte de los seres queridos, a la vez tiene que aumentar en nosotros algo importante. Tiene que aumentar en nosotros la seguridad y la esperanza de la resurrección. También de la nuestra, de la gloria universal, de la gloria definitiva. Por eso es muy importante saber descubrir, saber recibir lo que los enfermos y los ancianos nos ofrecen. Pero, ¿qué nos ofrecen los enfermos y los ancianos? Puede ser que alguno se extrañe de esta expresión. ¿Qué puede ofrecernos un anciano? ¿Qué puede ofrecernos un enfermo? Por supuesto que no estoy pensando en las cuentas
o libretas de ahorro que pueda tener en los bancos. En el terreno moral, en el terreno humano, la convivencia con un anciano, la convivencia con un enfermo, nos proporciona realismo. Y por eso mismo también nos proporciona serenidad y libertad. Serenidad y libertad para afrontar cualquier otro acontecimiento que se nos presente en nuestra vida. Cuando tenemos las vivencias de la enfermedad, cuando tenemos las vivencias de la limitación en nuestra memoria, uno piensa que perdemos nuestra vida en niñerías, que nos entusiasmamos por cosas que valen muy poco, por cosas que no tienen importancia. Incluso yo diría que ciertas predicaciones, que ciertas presentaciones del cristianismo que a muchos les parecen progresistas, resultan débiles, resultan vacías, cuando uno comprueba que no sirven para consolar al que se está muriendo, que no sirven para sostener la fortaleza de quienes comparten de cerca su agonía. La ancianidad es una fase de la vida, una fase en la que yo diría que la temporalidad se va adelgazando, se adelgaza y cada vez queda más cerca la verdad de la muerte, quedan más cerca las promesas de la vida eterna. En la atención a un anciano, a un enfermo, no cuenta la esperanza de que pueda rejuvenecer o de que se pueda curar. Los familiares o las personas que los cuidan saben que la ancianidad, que la enfermedad terminal, termina con el triunfo de la muerte física, de la muerte biológica. Pero los cuidadores cristianos sabemos que la muerte no es una etapa definitiva. El amor, la solicitud, el tiempo, los sacrificios dedicados en ayudar y aliviar a estas personas quedan en el gran patrimonio de la comunión de los santos. Esta comunión que es donde perduran ante Dios todas las buenas acciones del reino. Los ancianos y los enfermos nos llevan hasta las mismas puertas del cielo. Si ellos caminan hacia Dios y nosotros les acompañamos con cariño, por la fe y el amor, podemos llegar con ellos hasta las proximidades del misterio, podemos llegar con ellos hasta el umbral de la vida eterna, podemos llegar con ellos hasta el secreto misterioso de Dios. De hecho, la atención amorosa a un enfermo o a un anciano, yo diría que es un ejercicio de fe. Un ejercicio de fe en la esperanza y en la cercanía de la vida eterna. En nuestra vida, hoy, todos tenemos muchas cosas que hacer. Entramos, salimos, escribimos, compramos, vendemos. Atender a un anciano, cuidar a un enfermo, es otra cosa distinta. Distinta porque de antemano no nos sirve para nada. Muchas veces ni siquiera pueden devolvernos una sonrisa, pero nuestra presencia a ellos les da contenido para vivir, les ofrece un mundo amable, un mundo en el que pueden seguir viviendo. Y a nosotros nos ayudan a entrar en lo profundo de la humanidad de este mundo,
el mundo del amor, el mundo de la esperanza, el mundo de la presencia espiritual, este mundo que no pasa, porque son bienes eternos, son bienes de la resurrección. Y de aquí se desprende que nosotros tenemos que aceptar con gratitud el don de la vida, con sus riquezas y con sus limitaciones. Aceptar con gratitud el don de la vida. El cuidado de un anciano, yo diría que nos acostumbra a tocar las limitaciones de la vida y la grandeza y los dones que hemos recibido. Lo sorprendente no es que nuestra vida se desmorone. La maravilla es que un cuerpo compuesto de minerales y bien organizado haya sido capaz de sustentar la vida de nuestro espíritu durante tantos años. Esta experiencia a veces resulta muy dura y puede generar en nosotros algunas tentaciones. Puede proporcionarnos desalientos e incluso resentimientos ante la felicidad que vemos en otras personas. Pero hay también formas positivas, hay formas provechosas de vivir estas situaciones, formas que nos ayudan a ser más fuertes que todas estas tentaciones, que todos estos peligros. Sin rebeldías, sin preguntas insolentes, con gratitud, con esperanza, aprendemos a valorar, aprendemos a agradecer el don de la vida. El dolor es revelación de Dios. Quien rechaza a uno, rechaza también al otro. En cambio, quien acepta, tiene ya abierta la puerta de la revelación, la puerta de la gloria. No se puede entender la verdad de Dios sin vivir la verdad de nuestra vida. Esta vida manifestada por el dolor y vivida en el amor. Ni se puede tampoco valorar en su entera verdad la salud, la hondura y la fuerza del amor humano hasta que no ha pasado por la experiencia, por la prueba de la solidaridad, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. La verdad profunda de nuestra vida es ser don y comunicación de bienes en una corriente de amor. Dios nos da la vida por el amor, nos comunica también este amor cuando verdaderamente nos entregamos a los demás. Dios nos da la vida por amor. El amor de nuestros padres ha sido el vehículo de la donación de Dios. Por eso hace falta que volvamos a Dios con amor, con el amor de nuestros padres y con el amor de los que nos acompañan. Cuidar a un anciano, acompañar a un enfermo, tiene que ser vivido como un acto de amor. Este amor por el que depositamos en las manos de Dios la vida completa y el cuerpo agotado de los hijos nacidos de su amor. En definitiva, la verdad y la grandeza de nuestra vida consiste en vivirla con amor, en vivirla como don que se recibe de Dios y que se ofrece a los demás y que se devuelve a Dios cuando Él lo dispone, cuando Él quiere. Y partiendo del don de la gratuidad, nuestro amor a los ancianos, nuestro amor a los enfermos, tiene que ser también desinteresado y efectivo. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos recomienda amar a los enemigos.
no es que los ancianos y los enfermos sean comparables a los enemigos, pero yo diría que sí nos vale el sentido profundo de este mandato del Señor. En el amor a los enemigos, el Señor recomienda el amor universal, es decir, el amor generoso, el amor gratuito, el amor sin medida ni correspondencia, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Amar y cuidar y servir a los ancianos y a los enfermos es en muchos casos amar y servir a quien ya no está en disposición de estimar ni agradecer, ni mucho menos está en disposición de devolver nuestros servicios. Por eso este servicio tiene la dificultad y al mismo tiempo la grandeza del amor generoso, del amor desinteresado. A cambio, ofrece la oportunidad de disfrutar de la experiencia moral, esta experiencia moral que es la más alta, la que mejor podemos tener en la tierra, la de amar porque sí, la de amar como Dios mismo, sin esperar nada a cambio, por el simple gusto de servir y por el valor mismo del amor como forma suprema de vivir y de estar en este mundo. En este servicio se cumple el mandato del Señor. Sed misericordiosos como Dios mismo es misericordioso. Y desde el punto de vista humano, esta experiencia yo diría que no tiene precio. Y no tiene precio porque servir a un enfermo, sobre todo servir a un anciano, es ir tomando su vida bajo nuestra responsabilidad. Como un padre y como una madre, es ir poco a poco reorganizando nuestra propia vida según las necesidades del otro. De esta manera se da una transformación increíble, una transformación de padres en hijos y los hijos en los padres. Se llega a vivir, yo diría, una verdadera maternidad, una verdadera paternidad ejercida espiritualmente sobre los propios padres. Ellos nos dieron la vida, ahora nosotros podemos sostener la suya en situaciones más dolorosas, en situaciones más debilitadas. Y yo me pregunto, y también telespectadores, os pregunto a vosotros, ¿hay alguna forma más digna de morir? ¿Hay alguna forma más digna de terminar nuestra estancia en este mundo que pasar del amor de los hijos al amor de Dios, de la familia terrena a la familia del cielo? Esta es la verdadera eutanasia. Esta es la verdadera ayuda para morir dignamente, para morir con paz, para morir con esperanza, pasando del amor que nos recibe, es decir, de las manos de nuestros seres queridos, de los seres que nos quieren en este mundo y nos atienden hasta el último momento de nuestra vida terrena, pasar al amor de Dios, este amor de Dios que nos acoge con todo mimo en su casa del cielo. Por eso el amor desinteresado nos hace mantener viva la esperanza. Mantener viva la esperanza. La atención a un anciano, el cuidado a un enfermo crónico, yo diría que es una dura prueba para la esperanza. Los que les cuidan saben que, aunque ganen algunas batallas, la guerra la tienen perdida.
y la tienen perdida porque el anciano no rejuvenecerá ni el enfermo terminal se va a curar. Y sin embargo, hay que mantener vivas las motivaciones del duro trabajo y las exigencias de las renuncias de cada día. Pero en estas situaciones hay una consideración capaz de sostener nuestra esperanza. Sé que al final mi hermano resucitará. Esto le dijo Marta al Señor. Cuando atendemos a un enfermo, cuando cuidamos a un anciano en situación terminal, sabemos que algún día van a reconocer los cuidados que ahora reciben sin darse mucha cuenta. Y en el cielo, estas personas van a poder agradecernos lo que ahora reciben pasivamente de nosotros. Este cuerpo debilitado, este cuerpo abatido que ahora atendemos con tanta veneración, con tanto mimo, pensemos que volverá a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. En él quedarán para siempre las huellas de nuestros cuidados, las huellas de nuestras atenciones. Pero hay otros estímulos más cercanos, otros estímulos, yo diría, más asequibles. Aunque ahora el enfermo y el anciano no se dé cuenta de los cuidados que recibe, aunque los días y los meses se alarguen, el amor hace que se pueda mantener con ellos una comunicación suficiente. Una comunicación que nos hace ver en sus ojos la alegría y la paz de verse queridos, de sentirse acompañados, de sentirse atendidos en sus necesidades. El anciano y el enfermo, que es querido, se siente dignificado por la atención que le prestan las personas que están cerca de ellos. Su autoestima y su tranquilidad, esta tranquilidad interior, se sostiene gracias a la experiencia de sentirse cuidado, de sentirse querido, de sentirse atendido. En esta experiencia, el anciano y el enfermo mantiene la conciencia de su propia dignidad, de su propio valor. Por el contrario, la ancianidad, la enfermedad vivida en soledad, sin cuidados, sabemos que degrada a la persona. Por eso hay que mantener la esperanza para afrontar las dificultades con fortaleza. Afrontar las dificultades con fortaleza. El acompañamiento a un enfermo, a un anciano, es una larga peregrinación. Una peregrinación por el desierto de esta vida. Un desierto cada vez más silencioso, cada vez más deshabitado. El cansancio, la frustración, el abandono, son tentaciones que con frecuencia surgen en quienes les cuidan. Por eso es importante mantener vivas las razones para la esperanza. No olvidemos que donde hay esperanza hay fortaleza, y la fortaleza siempre nos da constancia. Quien se hace cargo de la vida de estos ancianos o de estos enfermos sabe que lleva a cuestas la cruz del Señor. Pero a todos nos lleva a cuestas nuestro Señor. A todos nos lleva a cuestas en el peso de la injusticia de la cruz. Cargar con el peso de uno de estos enfermos o de estos ancianos es ayudar al Señor a llevar sobre los hombros el peso de este mundo. En este camino de la cruz, con la vida del prójimo a cuestas, cada vez hay que descender
a regiones más oscuras, a situaciones más exigentes, a renuncias más considerables. Pero este entrar en la profundidad de la debilidad, este entrar en la impotencia, es también llegar a situaciones de más generosidad, es llegar a situaciones de mayor gratitud, de mayor donación de uno mismo. Todo esto es a la vez un mundo realista, un mundo verdadero de entrar con Cristo en el misterio de la redención. Cuando acompañamos y cuidamos la debilidad, morimos un poco y morimos para que otros vivan, y a medida que morimos por los otros, entramos también en una vida nueva de amor, en una vida nueva de esperanza, una vida que vale mucho más que las posibilidades perdidas. Por eso los ancianos y los enfermos son sacramento y son un camino de purificación. Por eso, para convivir con la debilidad del anciano, tenemos que cultivar la magnanimidad. Es decir, tenemos que dilatar nuestro corazón con bondad y benevolencia. Cultivar la magnanimidad. Al evocar esta hermosa virtud, me refiero sobre todo a la capacidad de superar las pequeñas dificultades. Dificultades domésticas que se producen inevitablemente por la presión que el anciano o por la presión que el enfermo ejerce sobre la persona que está en su entorno. Quienes viven al servicio de los ancianos y de los enfermos sienten su influencia en todas las cosas. Se cambian las horas de sueño, hay que acomodar las entradas y las salidas, no se sabe lo que se va a poder hacer al día siguiente. Las dificultades del anciano hacen que se conviertan muchas veces en asuntos problemáticos, en asuntos difíciles que se nos presentan en las pequeñas cosas de cada día. El aseo, la hora del desayuno, la preparación de los alimentos, la toma de la medicación, muchas veces se presentan como problemas dificultosos. Para que todas estas pequeñas presiones no destruyan la tranquilidad del entorno, para que no se crispe de alguna manera la convivencia familiar, para no perder la paz y la alegría, hacen falta corazones magnánimos y bondadosos. Y a veces, como no, también hacen falta pues nervios de acero. Hay que saber comenzar de nuevo, comenzar tantas veces como sea necesario. Nada ni nadie debe quitarnos la paz, nada ni nadie tiene que quitarnos la armonía, la confianza que necesitan los cuidadores y necesita nuestro propio enfermo o anciano para sentir la compañía, el afecto y la tranquilidad que necesitan. El cuidado a los ancianos y a los enfermos es una situación privilegiada. Tenemos que aprovecharla, ya que para nosotros puede ser una manera de crecimiento espiritual y humano. Aprovechar la ocasión de crecimiento espiritual y humano. La persona que cuida de un anciano, que acompaña a un enfermo, en primer lugar requiere que tenga buena salud, que tenga buen estado de ánimo y sobre todo una notable estabilidad psíquica. En torno al anciano, en torno al enfermo, se crean muchos momentos de agotamiento y de tensión. Agotamiento y tensión que tienen que ser superados con realismo y con serenidad. Pero también es verdad
que la convivencia con estas personas ayuda a conseguir esta madurez que ellos mismos requieren. Ver el dolor y la debilidad tan cerca, ser capaz de relativizar otras muchas cosas, tiene que ayudarnos a superar todo esto. Por eso un anciano o un enfermo en una casa ayuda a madurar a la familia. Cuando la vida familiar no está apoyada en convicciones y en sentimientos generosos, en sentimientos de desprendimiento, la presencia del anciano, la presencia del enfermo en un hogar puede poner en crisis la convivencia familiar. Hay ocasiones, hay momentos en que algunas familias no saben qué hacer con sus enfermos o con sus ancianos. En pisos reducidos, su alojamiento puede resultar un problema. Los gastos de tratamiento de cuidados, la distribución de las cargas y los sacrificios entre las mismas familias pueden ser verdaderos problemas. Las hijas tienen que contar con sus maridos, los hijos con sus mujeres, los padres temen las reacciones de los hijos y otras veces se echan en cara unos a otros lo que no han querido o no han sabido hacer. Según cómo se viva la presencia de un anciano o de un enfermo en la familia, puede ser fuente de conflictos. Pensemos que el anciano es una verdadera prueba de solidez, una verdadera prueba afectiva de una familia. Si la familia está edificada sobre un amor verdadero, un amor que sabe dar sin recibir, un amor que no juzga a los demás, un amor que perdona y comprende, el anciano se convierte en un acelerador, en un multiplicador de este amor. El cuidado a los ancianos, el cuidado a los enfermos, cada uno tiene que dar lo que pueda y tener buenas disposiciones. Se entiende o se atiende al anciano, se atiende al enfermo. Si se atiende a la vez el cansancio, al sufrimiento y a los sacrificios de quienes están con él en un verdadero concurso de generosidad, en un verdadero concurso de afecto. Al final, la familia que está cimentada en el amor cristiano, se encuentra más segura de sí misma, más convencida de que el amor verdadero es un cimiento. Y también se encuentra más purificada de otros planteamientos más reivindicativos, más egoístas, planteamientos faltos de generosidad o faltos de misericordia. Y cuando estos planteamientos son reales, los ancianos se convierten en la escuela principal de madurez y humanización de la sociedad. Termino. Madurez y humanización de la sociedad. Muchas veces en nuestras reuniones los cristianos decimos con gran grandilocuencia que queremos hacer un mundo más humano. Y mira por dónde los ancianos y los enfermos, casi sin quererlo, nos están ofreciendo esta posibilidad. Yo personalmente os digo, telespectadores, que entiendo que el índice de humanidad y los grados de evangelio que hay en una sociedad, que hay en una cultura, se manifiestan muy claramente en la manera de tratar a los enfermos y a los ancianos. La familia o la sociedad que aparca a los ancianos, que los quita de su vista, aunque luego pretenda tranquilizar su conciencia con dinero, es
una familia es una sociedad deshumanizada. Es una sociedad cruel, una sociedad ganada por el egoísmo y en el fondo endurecida y cautivada por el ídolo del propio bienestar y por la adoración de uno mismo. Una sociedad humanizada, una sociedad inspirada por el respeto a la fe cristiana, que quiere vivir de acuerdo con las inspiraciones humanistas del cristianismo, tiene que ser una sociedad que quiera proporcionar un clima verdaderamente humano a sus ancianos y a sus enfermos hasta el umbral de la muerte natural. Y para eso dedica dinero, dedica investigación, puestos de trabajo, ayudas familiares, lo que podríamos llamar todo un sistema de atenciones y cuidados para humanizar esta difícil etapa de la vida humana, esta vida humana a la que nosotros, en cierta manera, hemos contribuido a crear y que se llama vejez. Si cabe aquí una sugerencia de naturaleza política, diría lo siguiente: bien está hacer residencias asistidas cuando sea necesario, pero sería más propio de una política humanitaria ayudar a las familias para que sean capaces de atender en sus casas a sus ancianos y a sus enfermos. Desde la vivienda, las calles, las subvenciones, todo tiene que pensarse y todo tiene que repensarse teniendo en cuenta la presencia y las necesidades personales de los ancianos y de las personas con dificultad. Finalmente, quiero dirigir unas palabras de gratitud, unas palabras de admiración para todos los que en estos momentos tenéis a vuestro cuidado ancianos y enfermos. Tener por seguro que cuidar a un anciano y a un enfermo es un modo de vivir y dedicar a Dios lo mejor de nuestras personas al servicio del reino. A pesar de las dificultades, no nos dejemos abatir en ningún momento. No perdamos de vista los valores inmensos de esta tarea. No olvidemos las dimensiones humanas, cristianas y yo diría casi místicas de esta asistencia, de estos esfuerzos de cada día. Cada día, en los momentos agradables del descanso, busquemos el rostro del Señor y escuchemos en nuestro corazón sus hermosas palabras. Lo que habéis hecho a estos ancianos, a estos enfermos míos, lo habéis hecho conmigo. Haced el bien y dar sin esperar nada a cambio. Así seréis hijos de vuestro Padre Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Dad y se os dará. Se os dará una medida apretada, rebosante, porque con la medida con que midáis a los demás, os medirán a vosotros. A modo de conclusión, yo querría un poquito reflexionar y coger todo lo que hemos dicho anteriormente, pues haciendo una síntesis, porque todos sabemos que el gobierno actual está elaborando, o mejor dicho, ha elaborado un anteproyecto de la muerte digna. Un proyecto que quieren aprobar como ley rápidamente. Y lo primero de todo hay que decir que este título no está bien acertado. La muerte es un momento y es solamente un instante en el que la persona, pues la persona viva, deja de estarlo y por tanto es difícil otorgarle a ese instante el calificativo de digno o de muerte digna.
reflexión aparte merece pues lo que anteriormente hemos ido hablando, el proceso más bien de morir, los cuidados que tiene que tener estos enfermos antes de morir, el acompañamiento, no solamente los enfermos, sino también sus familiares, y no solamente en el momento de la enfermedad, sino también después de morir, las atenciones que necesitan. Muchos enfermos que yo he atendido y que atiendo, pues no temen a la muerte, temen a lo que anteriormente sucede a la muerte. A mí muchas gentes me dicen que no temen a morir, sino que les importa el morir sin sufrimiento. Para comprender, digamos, el contenido de este proyecto de ley, hace falta, a mi modo de ver, hacer una lectura muy sosegada, una lectura muy tranquila. ¿Por qué? Pues porque ofrece bastantes ambigüedades. Es conveniente que desde el principio nos hagamos la pregunta más importante y principal: ¿qué es morir dignamente? Y yo, como cristiano, como sacerdote, me atrevería a decir que la naturaleza de esta pregunta encierra algunos contenidos que convendría enumerar brevemente. Morir dignamente es morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual. Morir dignamente es morir acompañado de los seres queridos en la intimidad personal y familiar, estando bien informado de sus situaciones y pudiendo rechazar cualquier tratamiento que no requiera el enfermo. Morir habiendo preparado un testamento vital de últimas voluntades, aquello que quiero evitar en el final de mi vida, para que el profesional, muchas veces con buena intención, pero equivocadamente, se obstine en mantener tratamientos que ya no son útiles y alargan la vida. Y si es posible, morir también en casa. Morir reconciliado con uno mismo, reconciliado con los demás, reconciliado con Dios, y si es creyente, morir también con una buena asistencia religiosa. Por último, morir bien, bien cuidado, morir a tiempo y morir en paz. Como vemos, el término de muerte digna es un término bastante serio para convertirlo en ideologías, yo diría, partidistas. Recientemente, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, ha reafirmado dos principios que son el hilo conductor. La muerte no debe ser causada, es decir, la eutanasia, no a la eutanasia, pero tampoco debe ser absurdamente retrasada, no al encarnizamiento terapéutico. A mí me parece que con estos criterios pues podemos hacernos una idea de lo que es vivir dignamente, y que si vivimos dignamente seguro que también moriremos en paz.